¿Qué tal, hermanos? Una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y estaba pensando que con el correr de los días de esta cuarentena, que ya es más que 40 días, hemos podido escuchar su palabra todos los días a través de dos hermanos distintos. Y he estado con alegría en mi corazón y con gozo ver a los hermanos poder compartir la palabra. Y aparte verlos más que antes, porque antes los veía solamente los domingos y ahora tengo a dos de ustedes todos los días en mi casa. Pero lo que más extraño, lo que más se extraña, imagino que ustedes también, es ir a la casa de Dios, estar en la casa de Dios. Casa que antes ni pensábamos que íbamos a poder extrañar tanto y que no íbamos a poder entrar, ¿no es cierto?, a la casa de Dios. El pueblo de Israel también muchas veces vivió esta situación de estar alejados del templo, de tener, así como nosotros, prohibido ir a la casa de Dios en nuestras circunstancias distintas, pero bueno, el pueblo de Israel pasó también por esta situación. Ahora, cuando yo estaba recorriendo mi Biblia a ver qué pasaje podía compartir con ustedes, llegó a mí el Salmo 84, que en mi Biblia tiene como título Añoranza por el santuario, anhelo por los atrios de Jehová. Y bueno, pensando en esto, exactamente busqué quiénes había escrito este salmo y en la situación de que se había escrito. Y bueno, fueron los hijos de Coré, eran los salmistas que estaban encargados de las alabanzas. Y este salmo lo cantaban con su peregrinaje para ir al templo, a las distintas fiestas para poder celebrar ahí en la casa de Dios. Entonces, caminando en esa peregrinación, cantaban este salmo. Y bueno, ustedes saben que ellos no podían entrar al lugar santísimo, tenían lugares donde podían estar, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero nosotros tenemos una bendición grande que Pablo nos dice, que podemos entrar a la misma presencia de Dios aquí en nuestra casa, ¿no? Así que vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 25, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a través de su sacrificio, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, por su muerte, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 nos da el consejo, Pablo: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y teniendo en cuenta esto de que aquel día se acerca, pensemos que ya estamos muy cerca, ¿no? Solo el Señor lo sabe, pero bueno, los hechos van pareciendo así. Volviendo al Salmo 84, yo quería leerles nada más que 4 versículos y extraer de ellos por qué nos beneficia a nosotros ir a la casa de Dios. Y dice el versículo número 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Yo busqué otra versión, decía en cuán amables, la otra versión decía cuán hermosas son tus moradas. ¿De quién? De Jehová de los ejércitos. Y la otra versión decía Señor Todopoderoso. Esto nos lleva a reconocer el poder de nuestro Dios y la inmensa alegría de poder estar en el lugar santísimo, en la presencia del Señor Todopoderoso. Y también nos lleva al Salmo 27. El Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado de Jehová,
y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. La otra versión que yo encontré decía, una cosa he demandado, como decía aquí, pero decía, una cosa pido, y es lo único que persigo, y es recrearme en su templo. Cuando hablamos de recreación, podemos pensar en varias formas de recrearnos. Una de ellas puede ser ir al campo, que tanto nos gusta, ¿Y qué vamos a hacer al campo? Vamos a disfrutar, a apreciar todo lo que el Señor creó, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al templo, vamos a eso también. Vamos a recrearnos de la presencia de Dios. Aunque no lo veamos físicamente, pero su presencia está en la casa de Dios. Su presencia se siente. El versículo 2 nos dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y la otra versión me gustó y decía, anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Es realmente hermoso y es lo que uno tiene que sentir en la casa de Dios, ¿no? Es como ese amor inmenso cuando uno tiene un amor hacia alguien y cuando está separado es como que agoniza por volver a encontrarse con él, ¿no? Así es como nosotros debemos sentirlo. Y el Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Llegaré entonces ante el altar de Dios, que es el que me produce mi alegría, que me produce gozo. Y es lo que sentimos cuando alabamos al Señor. Sentimos alegría y gozo dentro nuestro, y lo podemos hacer con arpa, lo podemos hacer con la guitarra, con el piano, con los que nuestros hermanos nos llevan a alabar al Señor. Y realmente sentir el gozo alabando al Señor. Ahora, vamos a ver el versículo 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados, felices, dichosos los que van a la casa de Jehová y los que alaban a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué extraemos de estos 4 versículos? Extraemos primero que vamos a la casa de Dios a reconocer el Dios poderoso que tenemos. Que me recreo en la presencia del Señor, que me alegro, que me deleito y que crezco en su palabra cuando escucho su palabra que los hermanos comparten y tengo dicha. No sé ustedes, pero muchas veces cuando salimos del domingo de la casa de Dios no sentimos todas estas cosas realmente. No están en nuestra vida, no se incorporaron en esta vida. Y el versículo 10 dice, termina diciendo, lo voy a leer en la versión NBI, dice, más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Toda la semana, hermanos, habitamos entre impíos, en distintos lugares. Y para nosotros, todo esto que dije antes, llegar a la casa de Dios y vivirlo eso, es realmente lo más importante. Lo que aprendí yo en este pasaje es todo lo que yo les dije, pero todo lo que voy aprendiendo, lo que ustedes comparten conmigo, con todos los hermanos, es lo que realmente tenemos que tratar de no olvidar, tener en cuenta siempre. El pueblo de Dios era un pueblo que olvidaba, veía las maravillas y la obra de Dios, pero olvidaba. Nosotros, hermanos, tengamos en cuenta esto, no olvidemos todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Apreciemos, anhelemos, deseemos estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para juntos compartir su cena, recordar su sacrificio, para juntos compartir su palabra y para juntos compartir el amor fraternal.
Y como ya les dije, no olvidemos todo esto. Y cuando nos volvamos a juntar, hermanos, eh, compartamos todo lo que hemos podido revivir en este tiempo que estuvimos separados y no olvidemos nunca lo que el Señor nos quiso enseñar. ¿Cuál fue su propósito de estar separados todo este tiempo? Que el Señor los bendiga, los cuide y hasta pronto. Les mando un beso y que el Señor los bendiga. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quisiera que me acompañen a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recuerdo hace unos años tuve la oportunidad de conocer a un predicador extranjero que hablaba sobre el hecho de que todos en algún momento de nuestra vida llegamos a estar en una situación que nos produce dolor, una situación que nos hace sufrir, y nosotros vemos bien en claro que la palabra de Dios nunca nos dice que la vida del creyente es una vida de felicidad, una vida donde todo es color de rosa y donde todo sale bien. Por el contrario, acá Pedro nos advierte que vamos a pasar sufrimiento. El sufrimiento es un proceso que es inevitable, es una situación por la cual todas las personas en algún momento de nuestra vida pasamos. Lo bueno que tenemos nosotros como hijos de Dios es que este sufrimiento podemos caminarlo de la mano del Señor. Cada vez que nosotros estamos en una situación difícil, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y que Dios está trabajando en nosotros. Dios continuamente trabaja en nuestros corazones y trabaja sacando cosas y poniendo cosas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en nuestro corazón hay cosas que no son del agrado de Dios y Él trabaja en todas esas cosas para quitarlas y hacer lugar para su amor, para su paciencia. Entonces, cuando estamos en estos momentos difíciles, y a veces nos preguntamos por qué me pasa lo que me pasa, si yo siempre oro, si yo siempre voy a la iglesia, si yo trabajo en un ministerio, si yo le predico a la gente. Y hay veces que no logramos entender el motivo o el fin del sufrimiento por el que pasamos. Y es ahí cuando nuestra fe es puesta a prueba de fuego, como dice Pedro. Nosotros podemos elegir, no podemos elegir no sufrir, no podemos elegir no tener problemas, no podemos elegir el no pasar por situaciones difíciles, pero nosotros sí podemos elegir cómo pasar esas situaciones. Si nosotros pasamos esas situaciones de la mano del Señor, manteniendo nuestra fe en Él, nosotros sabemos que después de esa situación vamos a ser más parecidos
a lo que el Señor tiene pensado para nosotros. Sin embargo, si intentamos simplemente soportar el sufrimiento, esperar a que las cosas pasen e intentar valernos por nuestra propia fuerza, sea fuerza de voluntad o como quieran llamarle, vamos a pasar igualmente por el sufrimiento, pero sin obtener ningún tipo de beneficio. Por eso, nosotros no tenemos que pedirle al Señor que evite que pasemos por sufrimiento. Vamos a pasar inevitablemente por sufrimiento. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos acompañe a lo largo de cada uno de los sufrimientos. Tenemos que pedirle que toda situación difícil, que toda situación dolorosa nos sirva para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Nuestro objetivo en la vida es ser cada día más parecido al Señor Jesucristo y que ese parecido sea un testimonio vivo para las personas que todavía no lo conocen. En este momento de pandemia mundial, todos, creo yo, estamos pasando por una situación difícil. Eh, Así que los invito a que estén pidiéndole al Señor que, más allá de toda esta dificultad, que Él nos acompañe y que Él use todo esto para transformarnos, para hacernos cada día y a través de cada dolor un poquito más parecidos al Señor Jesucristo y pidámosle al Señor que Él nos ayude a que los que están alrededor nuestro lo vean, a que nuestras vidas sean prueba, sean testimonio de lo que es verdaderamente el amor de Cristo en el corazón de una persona. Todos conocemos la frase, por sus frutos los conocerán, así que asegurémonos de estar dando buen fruto, de estar siendo de buen testimonio, de que nos conozcan por eso, y no solamente que nos conozcan por nuestros frutos, sino que tengamos una actitud hacia la vida, tengamos un ánimo hacia nuestra forma de movernos, que no sea solamente que nos conozcan por nuestros frutos, sino que por nuestros frutos también lo conozcan al Señor Jesucristo. Espero que estas palabras echen raíz en sus corazones. Espero verlos pronto y nos seguimos acompañando todos en oración. Adiós.